En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco sobre una visión que tuve. En mi país hay un político, Cartes, llamado Cartes. Es una plaga. Plaga es un animal que come todo solo, nunca para. Soñé que quería retarme este político. Es un droguero, un drogadicto, trabaja en droga. Tiene cientos de denuncias y encarcelamiento, qué sé yo. Soñé que quería retarme y me puse de izquierda y ¡pim! Le di una patada en su huevo, en su bola, una patada de izquierda, en su debilidad. Y ahí empecé a reprenderle, a decirle que el hombre sabio es aquel, y todos los que trabajaban con él se alegraban. Quiere decir que ni ellos ya le quieren. Esta plaga son los que el Paraguay nunca puede liberarse. Que una ciudad rica esté pasando hambre ya es. Entonces él le dio una patada en su debilidad. Escuché que aquí la mayoría son karatecas. Yo ni para garrote no sirvo en eso. Entonces para eso está el arcángel San Miguel. Entonces en el sueño le di una patada en su debilidad y empecé a reprenderle que el hombre sabio es aquel que escucha a Dios y hace la voluntad de Dios. El hombre necio, tú ya estás viejo, ignorante, inútil, inservible, plaga, ya no sirve para esta época, para este tiempo. Por los niños, por los jóvenes y los ancianos. Ahora para hablar un poco sobre la palabra, hablar un poco sobre carismático. ¿Qué viene a ser la palabra? Es carismático, pero quiero terminar, por ejemplo, esta denuncia. Son gente que trabajan en droga, narcotraficante, y ahora van a apuntar a los inocentes. Ellos apuntan a los inocentes, no apuntan directamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque la última vez que estuve en mi país, defequé sangre. El Señor me dijo, te han dado algo muy fuerte. Y creo que ya no voy muy lejos porque desde ahí empecé a echar sangre. No sé qué hicieron, me dieron, pero Jesús me dijo que me dieron algo muy fuerte ahí. Y ahora está siguiendo, entonces son estos grupos los que me envenenaron. Y hablar un poco sobre la palabra carisma. Carisma significa amor. Amor. Carisma significa amor. La visión es un carisma. Estaba escuchando un sonido de que como una agua fluía, bajaba el agua. Y me hizo recordar, hay una hermana que se llama Sor de Bregue. Cuando estaba en Roma, estaban haciendo un retiro para los sacerdotes. Justamente un padre se fue de aquí, creo que es de la parroquia de aquí, no de la diócesis. Y la madre le impone la mano y en ese momento, como hacía retiro a los sacerdotes, tuvo una visión, vio que de un monte fluía aguas, bajaban aguas como una paz, una paz. Y le decía que lo que estaba viendo al Padre. Y cuando volvió a encontrar la aparición de Nuestra Señora y Reina de la Paz, lo que hay aquí en Europa y en el mundo entero, hay una ignorancia, una tremenda sobre
no es carismático. Bueno, voy a comenzar con esto, con los jóvenes. Los jóvenes que salen de la droga son muy alocados, llevan una vida de la película, de la pornografía, de carrera, ¿cómo se dice? Boquete, qué sé yo. Ellos buscan lo superstición, llevan una vida discoteca, alcohol, droga, prostitución, de todo. Y para sacarlo de eso se necesita al Espíritu Santo, la clarividencia, el don de visión, por ejemplo. Carisma significa amor, amor. El sacerdocio es, es un carisma. La prédica, ahora me decía el Espíritu Santo, que esto es más importante, que la prédica es más importante que la oración. Claro que a través de la prédica se hizo el mundo y todo lo que existe. Si nadie nos ha predicado, ¿cómo conoceremos? Dice la Escritura. Alguien debe predicar. La prédica es un carisma, es un don. Dios es amor. El don de lengua es amor. Bueno, pero vamos, la sabiduría, el sacerdote que carece de, de sabiduría es un sacerdote ignorante, idiota, estúpido. Como dice Gálata, estúpido. ¿Cómo te has dejado engatusar? ¿Cómo has conocido al Señor? ¿A través de la letra o del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que te has dejado engañar? Yo te pregunto, ¿cómo tú has conocido al Señor? Pero estos dones se reciben en los retiros, don de visión, don de profecía, don de predicar, don de lengua, los ángeles, es un don que se conecta, es una lengua de ángeles, una invocación a los ángeles que el Padre bien conoce. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha ignorancia e idiotez y falta de conocimiento aquí. Un carismático y él es sacerdote. Y carisma, don de sacerdocio. No sabe hablar, es necio, es burro, no sabe. Porque el inteligente es aquel que sirve a Dios. Y el sabio es aquel que escucha la palabra de Dios y pone. Cuando uno se deja, algunos le llaman tonto, pero cuando uno ve que hay cosas más importantes y Jesús se dejó morir en la cruz. Ahora, para ordenarnos un poco, el don de la sabiduría, ¿dónde encontramos un joven sabio? La violencia, por ejemplo. Hoy en día, me decía ayer la madre, Nuestra Señora, que un demonio ya se fue. Sí, la Virgen exorcizó a toda Europa. Hermanos, ustedes no saben cuando yo llegué desde España hasta aquí, el pavor, el miedo que se tenía a la guerra. Y ahora se respira una paz, una libertad. La gente como que va a empezar desde España, en toda Europa. Creo que la Virgen liberó, dice la Virgen, un demonio ya se fue, el espíritu de miedo. Ahora está, lo que es más fuerte es la gula, pero ahí estamos haciendo ¿cómo se dice? Los científicos, ¿cómo hacen para solucionar algo? Bueno, no me viene. La sabiduría, ¿dónde encontramos un hombre sabio? Dice que solamente existe dos clases de hombre, el hombre sabio y necio. Aquí querían que hablara sobre el comunismo. El corazón del comunismo es la violencia. Cuando comencé, hasta que se corte, vamos. El comunismo, si tú le sacas la violencia al comunista, él ya terminó. Porque lo bueno de ellos son trabajadores. El comunista es muy fácil de vencer. Si tú trabajas, ya lo has vencido. Y si tú metes la mano en el bolsillo y le das algo, ya lo has vencido a todos. Ellos adoran el dinero y el trabajo. Ateísmo. Lo que aquí más se respira también en Europa es el espíritu de ateísmo. Pero cuando
se debe hablar del pecado a los ateos. No es que mis manos sean cortas, que no te logran alcanzar, dice el Padre a Isaías. No es que mis oídos sean sordos, que no te logran escuchar, sino que son tus pecados, el adulterio, la fornicación, la droga, el alcohol. Aquí, por ejemplo, he conocido a un padre Monseñor Housen, Henry Housen. Cuando él entró en la misa y besó el altar, Juan Pablo II se quedó parado. Vi al Papa Juan Pablo II sobre él. Y tuve la gracia de presenciar una prédica de él y cómo denunciaba la droga, el narcotráfico. Era impresionante como un fuego salía de su boca como una espada y predicaba. ¿Y dónde encontramos? ¿Dónde predicación? La sabiduría, por ejemplo, un hombre sabio que sabe, que conoce. El sabio nada teme porque conoce a su enemigo. Jesús decía, conozcan a su enemigo. Si tú le conoces a tu enemigo, ¿por qué yo no tengo miedo? Porque le conozco a mi enemigo, de quién viene y qué es lo que quiere. Como decía anoche la Virgen, que aquí los niños son muy sanos y van a ser mucho más sanos. Es una gracia que la Virgen, y como nunca antes, el Espíritu Santo se derramará en este último tiempo. Ahora, he visto que el Espíritu Santo se va a derramar como nunca antes. Fue la visión en una oración, es un don de profecía que uno regala. ¿Y cuándo nace eso? Nace de la renuncia para recibir las gracias. Por ejemplo, yo escuché un día a un predicador, tenía don de predicar, don de lengua y visión. Y le pedí al Señor 3 veces más esa gracia. Y en una oración el Señor me dijo, te he dado 3 veces más. Y me explicó esto. Y utiliza. Son dones que Dios da. La sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la fortaleza, la piedad, el santo temor, la inteligencia. ¿Dónde encontramos un hombre? Porque solamente existe 2 hombres, el hombre sabio y el hombre tonto, necio. El necio, el tonto, es aquel que vive como la carretilla, vive de su cabeza, donde va. Y si tú logras sacarle al comunista la violencia, porque el corazón del comunismo es matar, robar y destruir. Son gente totalmente poseídas por el diablo. Tienen sed de sangre, de violencia, de asesinato, de pecado. No son mis manos cortas, dice el Padre a Isaías, sino que son tus pecados. Y cuando tú levantas las manos para orar, yo doblo la cara. Dice que el Padre hace esto. No, dobla la cara, pero nos deja el oído, porque tus manos están llenas de sangre. El ayuno. Por ejemplo, la Virgen dice, recen con el corazón. Y cuando uno reza con el corazón, oren con el corazón cuando ayuna. Cuando uno ayuna, hace de corazón la oración, el ayuno, potentísimo contra la gula. Y así los demonios van. Por ejemplo, aquí existen 6 videntes, son carismáticos, de amor. Mensajera, don de mensaje. El Padre Pío, por ejemplo, era el hombre más carismático. Tenía dislocación, tenía los estigmas. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II era un hombre que tenía don de visión. Fue el que descomulgó a todos los bergolianos. Don de visión. Late sentencia en numeral 70. Todo aquel obispo, cardenal, sacerdote que se junta estando el Papa en vida, es como que tú, señora,
esposa, estás en vida y un grupo de mujeres se junta detrás tuya para derrocarte, sacarte el marido. Y eso vio el Papa Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI también tenía dones extraordinarios, por ejemplo, la profecía. Durante toda su vida profetizó las tres potencias del anticristo: el aborto, la homosexualidad, el adulterio. Ahora, el comunismo, eh, porque por esto a mí me tratan de mentiroso y amén. Cuando iba a dar una profecía, lo primero que vi fue a un ángel que me guiaba antes de ver esa profecía. Pero cuando vi a ese ángel me dio la sensación de que manejaba la computadora, la tecnología. Como dice que cuando entramos en la tecnología, es un mundo que combaten los ángeles. También debo hablar sobre la interpretación, porque la gente malinterpreta muchas veces mis palabras. Como dice Pedro, son gente ignorantes que no entienden y malinterpretan. Se burlan de los que no conocen, de los ángeles. Fueron creados para capturar como animales, mientras que los ángeles nos ganan en inteligencia y en fuerza. No hay que burlarse de los demonios ni de los ángeles, porque ellos nos ganan en inteligencia y en fuerza. Son ángeles caídos. San Miguel le responde que Dios te reprenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ángel iba delante de mí, llevaba un perrito también, me dio la sensación de que manejaba, o sea que va a haber, en España ya hay un grupo, una persona que ya explicó que esta máquina, vamos a llamarla la máquina del comunismo, que Obama y los Biden, desde que en donde esta máquina se implementa, el comunismo nunca pierde. Y en todos los países del mundo. Eso de Nuestra Señora, con una patada, como decía el domingo, les daré una patada para que se muevan. Mueven. Patada significa oración, sacrificio, eh, obra con el pie. Patada espiritual, para que se muevan. Y para que hagan sacrificio, para que se muevan. Y este ángel me dio la sensación de que manejaba la computadora. Yo sé que los chinos estos saben perfectamente. Ellos son mi fan número uno, son los que más me persiguen. Jinping y su grupo de PSC. Ellos mismos profetizan que ha llegado su fin. Ahora, hablando, no hace falta ir en Estados Unidos. Aquí hay lugares que me siento como en Estados Unidos. Hay muchos estadounidenses. Lo que estoy buscando es a los chinos. Quiero aprender su lengua. Entonces, un poco nada. Lo que pasa aquí es que donde se implementa esa máquina del PSC, del comunismo, ellos nunca pierden. Vas a ver, en todos los países como Nostradamus, Sánchez, Macron, Biden, son comunistas que nunca pierden. ¿Por qué? Porque la máquina llevan su nombre. Se hizo esa máquina y son profecías que el comunismo volvería en el mundo entero antes de la segunda venida del gran milagro en el mundo entero. Ahora, el espíritu, luego están los dones de, como ustedes llaman, carismáticos, don de visión, donde imponer las manos para que se sanen, donde interpretar. He visto que aquí hay una persona que interpreta perfectamente el don de lengua, me decía la Virgen, sabe lo que uno dice. Don de sanación, don de locución interior, don de dislocación, don de lectura de corazón. Aquí hay grandiosísimos, más grandes sacerdotes que yo, que tienen dones. Es como me decía la Virgen, te daré
poderes extraordinarios. Y uno de los poderes extraordinarios es de no tener miedo a nadie, de no tener miedo. Como decía, el amor vence al miedo. Donde está el amor se disipa el miedo. Donde está Dios no existe el miedo. No hay miedo. ¿Miedo a qué o a quién? Ahora, si Dios te llama, Dios es porque tienes la capacidad para soportar. Por ejemplo, la Virgen me dijo un nombre de una persona. Ve junto a Julano. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el don y la capacidad para soportar. Tiene eso, no hay nada que temer. Incluso estando allá en el pozo, había lugares más que no tenían nada, tenían esa gracia, el don de valentía, el don de fortaleza. Ahora existen dones extraordinarios, incontables. La sensibilidad, la sensatez, el olfato, el oído, la visión, el discernimiento de los sentidos, de lo que uno siente, de lo que uno ve. Está la intuición. Existen dones extraordinarios, como el don más preciado es el don de los sacerdotes. Nada se asemeja a la consagración, como ellos llaman el epíclesis, la transfusión. La mayor efusión del Espíritu Santo acontece en la Santa Misa, cuando el Padre dice, toma en cuenta, pero no vamos a hablar todavía sobre eso, porque los bergolianos lo profanan y hay una ultraje. En Fátima, en 1916, no en vano, el ángel vino con una copa en la mano y la Eucaristía, y suelta, porque aquí es lo que comencé en Fátima, lo llevaré a cabo. En Fátima y Medjugorje son uno solo, es una Nuestra Señora. Por eso hay mucha ignorancia lo que dice, es de Brasil, le parece. No, los brasileros adoptaron el amor a la Virgen de Fátima. Ellos son más católicos que muchos europeos, porque Fátima se apareció en Portugal. Esto comenzó, la consagración, conságrense a mi Inmaculado Corazón, comenzó en Fátima, Portugal, 1916. Cuando el ángel suelta el cáliz y la Eucaristía. No te preocupes, hermana, de los ignorantes. Para eso están los sabios, para sanarle de su ignorancia, con la oración, con el trabajo. Es como que el que está sonando, trabajando. Dice que la palabra de Dios es como un martillo, como un mazo. ¡Bum! Golpea el corazón y va rompiendo ese corazón. Es como el odio. El odio se respira muchísimo en todas partes, pero Jesús dijo, le sacaré ese odio. Un día le impuse la mano a una persona y dijo el Señor, le sacaré ese odio. Haciendo el bien. Luego vino su hermana y el Señor le sacó su corazón y le dio uno nuevo. O sea que con el bien se vence al odio, haciendo el bien. Ahora, la ignorancia es la incapacidad sobrenatural. Es normal que los viejos y que los jóvenes, hasta muchos también sacerdotes, no es, por ejemplo, el don de expulsar a los demonios y de conocer por nombre uno a uno. Aquí, cuando llegué ahora, como que terminó, estaban queriendo, se acordaban del padre Fortea. Ya había dicho un santo que el padre Fortea comenzó expulsando a los demonios, ahora es uno de ellos. Y yo mismo vi por mis propios ojos que él iba con los gays, con los homosexuales, a tener charla, a salir en la tele. Y era peor que ellos, cómo se portaban, el gesto, parecía que estaban en grupo de ellos, cómo hablaba y se movía. Totalmente poseído se veía. Amarillista. Y los errores que tienen sus escrituras son garrafales, terribles, terribles. Yo leí en 30 segundos, perdí la fe, que el infierno es solamente un estado. Entonces en Fátima
abrió el cielo. Aquí también Nuestra Señora llevó a los niños y le mostró que es un lugar, es un estado eternamente, pero también es un lugar. El cielo, ¿dónde está? Arriba. La tierra un poco más abajo. Y el infierno está científicamente comprobado que debajo de la tierra hay un lugar que tiene más de 6.000 grados de calor. La ciencia escribe que el sol tiene más de 5.000 y ese lugar es más caliente que el sol. Pero es un lugar, la Virgen en Fátima nos muestra aquí, no importa, pero de que existe, existe. Jesucristo habló más de 70 veces sobre el infierno. Y los ateos, hablarle del pecado. No crees porque estás viviendo en adulterio, en robo, en prostitución, en muchas cosas. Es tu pecado lo que no te deja creer. Por eso la Virgen dice, recen por los que no conocen el amor de Dios. Cuando un ateo te habla, lo primero que debes hablarle es del pecado. Que es, por ejemplo, algunos dicen, le hemos traído de balde. Han visto también que los demonios ya están pidiendo para que vuelva. ¿He visto? El gobierno de mi país están pagando para que tenga problemas aquí. Y algunos dicen, le hemos traído de... No, uno no puede ser tan ciego. El sacrificio, la oración, la presencia, la multitud. Nadie viene. Un niño siempre trae la bendición, como se dice paganamente, el pan debajo de los brazos. Cada persona que viene, como dice Mirjana, nadie viene a Medjugorje por venir. Nadie es enviado por el Padre para hacer el bien o el mal. Si eres del mal, los purifica y los salvas. Si eres del bien, los ayudas para la salvación. Ahora, la palabra carismático, carisma, significa amor. Por ejemplo, un sacerdote que conozco sabe hablar, sabe predicar, pero es ignorante con los carismáticos. Como decía un sacerdote padre, los carismáticos no necesitan quien se burle de ellos, sino quien los enseñe. Por ejemplo, en la misa, que la misa, decía el Padre Pío, es el calvario. Ahí se debe mantener el silencio y el respeto. Misa, misa tradicional, y luego está la misa que Juan Pablo II y Benedicto, hasta Benedicto, creemos todo lo que Benedicto cree. Lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que muchos se desvían. Y decía que los jóvenes que salen de la droga, el alcohol y la prostitución, se les debe dar el don de lengua, el don de visión, el don de la profecía, el don de ejecutar instrumentos, el don de fabulosía, el don de inercia, dones para que esa droga que ha salido de su corazón se pueda volver a implementar. Por ejemplo, una prostituta, qué sé yo, el don de la castidad, de la oración, el don de la oración debe recibir el don de la piedad. Los niños, por ejemplo, yo conocí un niño de 3 años que ya hablaba en don de lengua y te hacía un escalofrío de pie a cabeza porque su mamá y su papá hablaban en lengua y ella adquirió por el oído y empezó a hacer y le salió, parecía un querubín de fuego cuando ella se paseaba en medio de la oración y empezaba a rezar. La Virgen, por ejemplo, esta devoción, que la mayor gracia que tenemos aquí, por ejemplo, el de las 15 estaciones de la crucifixión. Algunos dicen que un seminarista comenzó en España. No, esto comenzó con la Virgen. La Virgen, después de la muerte de Jesús, 15 piedras, como esta piedrecita, juntó 15 piedras y en cada piedra abrazaba la piedra, lo besaba y recordaba la pasión y muerte de su Hijo amado Jesús durante esos 3 días y más. Los que conocen a la Virgen saben de lo que
estoy hablando. Esta devoción nació con la Virgen. Por ejemplo, la gente dice, si tú rezas la ignorancia dentro de la religión, si tú rezas es porque eres franciscano. Y si la madre de Santo Domingo de Guzmán fue el que le inculcó a Santo Domingo de Guzmán. Y tú vas entre los franciscanos y ellos te dicen, no, eso es de abuela. Rezar es de abuela, para las abuelitas. Nosotros no dependemos de la edad, somos cristianos, no somos de antes ni de ahora, somos cristianos, tenemos nuestra raíz, nuestra ética, nuestra cultura, nuestra propia raíz. Cristo, cristiano, el que cristianizó a Europa, hoy en día está totalmente paganizado por Satanás. No vamos a decir nombre de países porque es Satanás el que paganiza al hombre o a la mujer. Del norte a sur, del este a oeste, siempre encuentro el mismo pensamiento. Algunos odian, otros quieren vender un grupo, otro esto. En todos los países que uno va tienen, o sea que el alma no cambia. El pensamiento es el mismo. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Estás con Dios o en contra de Dios? Esté donde en Tsunami, en África, en Israel, todos tienen ese mismo pensamiento. La raíz del bien y del mal. O sea que hay una lucha tremenda capitaneada por la Virgen, el ejército del bien, Apocalipsis 12. Y una lucha tremenda del ejército del mal, Génesis 3:15, la mujer te destrozará. La victoria ya está cantada. La victoria, como me decía el Señor, no vayas ahí o le darás la victoria. Y ahí yo ya entendía lo que el Señor me quería decir. El diablo ya está cantado